Comunidad Sinergética, bienvenidos a un programazo el día de hoy. Ya sé que siempre digo lo mismo, pero es que los invitados son buenísimos. El día de hoy, Ana García, bienvenida. Gracias, ¿Cómo estás, querida amiga? Muy contenta de estar aquí en este programa, además contagiada de tu energía. Oye, en contexto, Ana García, pues comunicación te define, ¿no? Sí. Estudiaste comunicación en la Ibero, estudiaste comunicación en la Complutense, estudiaste también en Washington, estudiaste en todas partes. En la UTLAP en Puebla. En sí. la UTLAP en Puebla. Y cuéntanos un poco de dónde, o sea, ¿cómo es que te decantas por la comunicación? Desde chiquita lo tenías, ¿qué pasó? Cuenta. Pues mira, desde chiquita me gustaba tomar el micrófono. Ah, que aparte eres del Miguel Ángel. Ah, también. Desde chiquita me gustaba tomar el micrófono. Me cuentan y veo fotos, 3 años, Festival del Día de las Madres recitando. Claro. Desde ahí fue mi primer momento de escenario. En estudiantinas, después estudié comunicación. En la radio, conduje noticieros, Wow. radio, un programa de televisión Y estuviste local. muchísimos años en gobierno. Estuve en gobierno, 6 años en gobierno, he estado en comunicación política, en comunicación gubernamental, me gusta mucho y ya desde hace varios años, por mi cuenta, en la parte de consultoría, de mentorías a liderazgos que buscan o aspiran desde posiciones en el sector público, en el sector privado y que necesitan fortalecer su comunicación, elevarla a un nivel donde puedan tener más claridad, impactar y realmente conectar con sus audiencias. Oye, me encanta este tema, y un poquito fuera de cámara me decías, es que de repente es el talón de Aquiles. Así es. ¿Cómo darte cuenta que el talón de Aquiles es tu comunicación? Porque muchas veces es como un moco, ¿no? O sea, puedo ver el de enfrente, pero no puedo ver el mío. Claro. Cuenta cómo te das cuenta que no está bien tu comunicación. Te das cuenta cuando las personas no te entienden lo que tú les quieres transmitir, cuando no eres muy claro. Y me ha tocado que me digan, es que me parece que no logro transmitir con claridad lo que quiero, o no me entendieron como yo lo quería transmitir, o siento que no conecto, que no logro pasar más allá de las palabras con alguien para entender qué siente, qué piensa, qué le disgusta, que a veces eso no se dice con palabras. Claro. Y porque, no me dejarás mentir, Roger, no es lo mismo hablar que comunicar. Totalmente de acuerdo. ¿Tú cuál crees que sea la diferencia? Ay, pues yo creo que comunicar tiene la intención de que el otro entienda. Exacto. Y hablar es pues lo que yo pienso y no necesariamente quiero transmitir un mensaje. Claro, hablar lo hacemos todos los días. Oír lo hacemos todos, pero comunicar y escuchar, que van de la mano, es algo que va mucho más profundo. Y tiene que ver con esta capacidad de, como dice la palabra, comunicar, es poner en común. Podemos discrepar, pero si yo logro comprender lo que tú me estás diciendo, puedo comprender tus razones, tus motivos, el por qué me expresas algo, entonces me va a ser más sencillo conectar contigo, incluso aunque no esté de acuerdo. Entonces esto rebasa el habla, tiene una sinergia, precisamente como se llama tu programa. Me encanta. Donde la sinergia justo es que entran 2 fuerzas externas que van a dar un resultado distinto a lo que podrían hacer de manera individual. Así es la comunicación. Tiene que haber esta sinergia, esta conexión, para que incluso en la diferencia o en la discrepancia pueda haber un entendimiento. Y algo bien interesante en la comunicación es que muchas veces en las empresas, en los equipos de trabajo, cuando uno lidera, pareciera que con que me entiendan es suficiente. Eso es un elemento fundamental. Tiene que ver con la claridad de las ideas y la fluidez para poder expresarlas. Pero un elemento clave tiene que ver con que me comprendan. Una cosa es el entendimiento y otra es la comprensión. Me encanta. Y brevemente, fíjate, hablemos de nuestras propias realidades. Mente, corazón, ¿no? Por decirlo de manera muy clara, o redes cognitivas y redes emocionales. Entonces, lo que uno tiene que hacer en la comunicación es tratar de armonizar las dos. Con una logro que me comprendan el significado, transmitir una idea con cierta estructura que permita que la otra persona tenga la información y la capte. Como articulada, como ordenada. Estructurada, ordenada. Y que la pueda entender. Completa, que eso es un elemento clave en la claridad. Pero por otro lado, la comunicación, que le llamamos esta es la efectiva. La afectiva tiene que ver con esta conexión emocional, con una comprensión que tiene que ver con los motivos, las motivaciones, esos porqués o esos para qué es, que no siempre se dicen con las palabras y que permiten comprender y entender mejor. Entonces van de la mano, comunicación efectiva y afectiva. Efectiva y afectiva. Redes cognitivas y redes emocionales. Se tiene que dar ese vínculo porque si no, no hay una comunicación profunda. ¿Y qué pasa en las empresas, en las organizaciones cuando uno lidera? Da la información o da instrucciones o lanza un nuevo proyecto, pero no se da esos espacios
para escuchar cómo la otra persona o el equipo recibió el mensaje. ¿Qué entendieron? ¿Qué pueden aportar? ¿Cómo conecta con su trabajo? Hacer estos espacios de retroalimentación, de enriquecimiento o de decir, no le entiendo o no estoy de acuerdo o creo que no va por aquí. Qué interesante, porque hay muchas personas que te dicen sí cuando en realidad no entendieron. Y eso es muy peligroso. Y otro tema que me encanta es como, creo que es importante tener cuidado de cómo nos aproximamos al otro, ¿no? Sí. En este tema de la afectiva. Porque muchas veces, sin saberlo o sin quererlo, puede ser violento o puede ser hostil o puede ser no empático o puede ser cruel con el otro. O frío, por ejemplo. Frío, ¿no? El clásico de, oye, pues es que me hablas como si fuera el jardinero. Claro, lo dices muy bien. Y aquí entra un elemento muy importante en la comunicación afectiva, que es la comunicación no verbal. Claro. Que al ratito les voy a platicar un método, no me voy a adelantar, donde tiene que ver este componente no verbal, tiene un peso muy importante y justamente es lo que tú refieres, Roger. Cuando nosotros utilizamos un tono de voz, por ejemplo, que puede ser rudo o brusco, porque a lo mejor es nuestra personalidad, o porque estamos deprisa, o porque estamos bajo estrés, esto tal vez pueda hacer ruido en la comunicación de la otra persona. Claro. Que quizá nos conozca de mucho tiempo y dice, está estresado, no lo tomo personal, pero tal vez no. O tal vez piense que hay una barrera para podernos comunicar. Entonces, efectivamente, el trato, la forma en la que interactuamos, que tiene todo que ver con la comunicación, es clave para que este propósito se logre. Me encanta. Y, por ejemplo, ahorita que estuvimos en Cancún, ¿no? En la LATAM Speakers Sessions, un saludo a toda la banda de la LATAM Speakers, en Inspira, ¿sí? Estaba Marta Pardo y ella es española, ¿no? Y dice, es que en España pues, es muy confrontativo el tema. Sí. La gente pudiera parecer, o sea, quiero ir al punto. La calificación de que yo sea hostil depende de la persona a quien le estoy comunicando algo, ¿no? ¿O no necesariamente? Cuenta eso. La interpretación siempre cae en el campo del receptor. De acuerdo. Es cierto. Pero yo como emisor del mensaje, de donde parte la comunicación, o digamos, la comunicación es recíproca, pero si yo soy el emisor, yo emito mi mensaje con mi estilo de comunicación, con lo que quiero transmitir, ¿no? Y el otro lo va a recibir con todo un código de percepciones, de interpretaciones distinto. Entonces, el arte de la comunicación es eso. Con mi propio universo mental y con el tuyo, tratamos de buscar esa sincronía o esa sintonía de comprensión. De acuerdo. Entonces, es cierto que la interpretación recae en el receptor, pero yo también puedo deliberadamente analizar mi comunicación y saber que con ciertas palabras o con ciertos gestos o actitudes yo puedo generar en ti una incomodidad o motivarte o persuadirte o señalarte. Puedo tener diferentes propósitos de comunicación. Entonces ahí es cuando la comunicación tiene, claro, una espontaneidad y una autenticidad a partir de cómo es tu estilo y cómo eres tú, cómo es tu historia, tu bagaje, pero también que sepas que esta comunicación se puede entrenar en el buen sentido. Se entrenan habilidades que faciliten que mi comunicación logre su propósito. Motivar para un proyecto, transmitir confianza en una situación de crisis, ¿no? Donde es muy difícil comunicar malas noticias, por ejemplo, en las empresas, o si hubo una situación caótica, cómo volver a reconstruir, ¿no? La confianza en la gente. Me encanta esto. Obviamente es ida y vuelta. Claro, y me gustaría que nos dijeras, tú que eres experta en el tema de comunicación y que vas como mucho más a profundidad, ¿qué hacer? Porque creo que este es un problema de todos los días. Tú te desgastas con la comunicación, ¿no? O sea, cuando estás con un equipo de trabajo, siempre va a haber diversas opiniones, posturas, y esta comunicación se desgasta. ¿Cómo volver a retomar este tema? Porque hay muchos trabajos en donde es que ya no quiero ni verlo. O sea, de verdad ya no, es que ya mejor le saco la vuelta. Y le saco la vuelta, y entonces se van creando, sin querer, consciente o inconsciente, unos espacios y unos hoyos negros inmensos, ¿no? Unos abismos. ¿Cómo lo haces? Y fíjate que ahora, a esto que lo comentas, sucede en quien le toca trabajar en entornos híbridos, que ahora pues, se ha vuelto mucho más común, claro. Y hay personas que trabajan desde casa o trabajan en diferentes países con distintos horarios, con diferentes culturas, idiomas, generaciones. Totalmente. Entonces, esto obviamente, podríamos decir, complica la comunicación. Yo lo diría, enriquece la comunicación. Sí tiene otros desafíos, sí tiene otros retos a estas culturas organizacionales tal vez de años que llevan compartiendo unas mismas instalaciones, un mismo lenguaje. Obviamente son otros desafíos, pero también se presenta esto que tú dices. ¿Cómo evitar estos gaps, estos abismos de incomunicación que a veces se pueden ir profundizando?
Hay dos datos que me llaman mucho la atención que quiero compartirles. McKinsey, Gallup, revistas de recursos humanos, estas empresas, estas consultoras que miden y que estudian a profundidad el comportamiento organizacional, constantemente están midiendo el tema de la comunicación y es la habilidad más deseada por empleadores, por colaboradores y empleados, porque es donde más se siente que fallan. Fíjate, un dato que me llamó mucho la atención, 6 de cada 10 gerentes, según la revista de la Sociedad de Recursos Humanos, considera que el fracaso de sus proyectos se debió a fallas de comunicación. Wow. 3 de cada 10, según Gallup, no dan un reconocimiento o una retroalimentación a su equipo de manera regular y periódica, algo clave en la comunicación. Y el dato de McKinsey es que 7 de cada 10 sienten que no que no son claros al comunicar su mensaje. Entonces, esto es una realidad y va generando estos espacios que tú dices, estos huecos. ¿Cómo atajarlos? Bueno, primero siendo consciente de que tu comunicación es poderosa, de que tu comunicación es algo que se puede desarrollar, fortalecer, que es una habilidad que todos tenemos, pero que se puede ir puliendo, perfeccionando y llevando a un nivel mucho mayor para lograr esta conexión. Ese es un primer paso. 2. Ahora, pregunta. Sí. Porque este primero me parece muy claro, pero ¿cómo lo mido? Claro. No, porque, oye, pues según yo hablo bien desde siempre, porque todo el mundo cree que habla bien, creemos. Claro. Que a lo mejor no lo hace. ¿Cómo hacer esta medición? Mira, hay desde estudios... Digo, háblenle a Ana, obvio, pero... No, claro, pero mira, hay desde estudios cuantitativos o cualitativos que se hacen en las empresas donde se mide la percepción, por ejemplo, de los colaboradores respecto a la comunicación de sus liderazgos, de sus gerentes, y de manera recíproca también. Pero uno mismo también se puede dar cuenta si estás mejorando en tu habilidad. Cuando le preguntas a la otra persona, ¿me puedes compartir o me di a entender? ¿No? ¿O qué entendiste de lo que platicamos? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo puedes aplicar? En este ejercicio de dar espacio a abrir a preguntas o a retroalimentarse, entonces es una manera en la que yo evalúo, sí me estoy dando a entender, o no logré comunicar con claridad y entendieron algo muy diferente a lo que yo quería decir. De acuerdo. O no fui preciso en la información. Entonces, de manera cotidiana, tú puedes pedirle a la otra persona que parafrasee. Parafrasear es, dime con tus palabras lo que yo dije para ver si nos entendemos. Claro. Repítelo para O hagamos un resumen checar de lo principal, ¿no? De acuerdo. Y bueno, ahí pueden estar desde las minutas con inteligencia artificial que nos ayuda, pero Claro. que también se socialicen y entre los equipos veamos si esto funciona. Entonces, desde cuestiones muy cotidianas hasta estudios más elaborados, uno puede ir midiendo si su comunicación va mejorando. Y hay estudios que confirman que incluso una buena comunicación mejora en 25% la productividad en las empresas. Esto medido con datos e indicadores de productividad, claro, siempre y cuando haya ciertas variables como canales de comunicación adecuados y ciertas cosas, pero ese es el beneficio real, tangible, no solo en la parte productiva, sino en la parte de las relaciones humanas, Roger. Qué increíble. Porque bueno, te interrumpí, dices, sí. Era la primera. Era la primera. ¿Y la segunda? La segunda tiene que ver con que, además de que tú interactúes y preguntes si quedó claro o no el mensaje, Sí. que tú también sientas esos espacios de apertura o que los generes. Es muy fácil decir, es que mi equipo no escucha. Bueno, ¿tú qué haces para escucharlo? ¿No? Me ha tocado casos que me dicen, es que le pido una reunión y me la cancela, o no tengo 2 minutos para ver si entendí bien el proyecto, o no puedo clarificar una duda en el camino. Entonces, uno se queja, pero tampoco se evalúa. Entonces, esa es otra manera de decir, a ver, voy bien, estoy teniendo estos espacios donde podemos retroalimentarnos y escucharnos. Y te comparto una experiencia de una persona a la que tuve el gusto de darle mentoría recientemente. Hizo un ejercicio con su equipo donde no era una junta, era únicamente un espacio de escucha activa y de retroalimentación. Así vamos a decirnos las verdades. ¿Qué perciben de mí? Es un equipo pequeño. Ella se reunió con ellos, dijo, con toda confianza me sirve que me digan y yo les voy a decir a ustedes qué puedo mejorar en mi comunicación y qué pueden mejorar ustedes. Y un hallazgo bien interesante es que ellos le dijeron, a veces sentimos que con tu tono de voz estás enojada. Y ella no lo había percibido. Dice, es que yo soy directa, soy francota. ¿Yo enojada? Pero además su estilo es así, es directa, es francota y la gente reconoce norteña, que... ¿no? Como norteña, claro. Pero su equipo lo sentía como que podía estar enojada. Hasta que no generó este espacio de apertura, de confianza. Es decir, de verdad, díganle, yo apechugo, como decimos coloquialmente, tírenle. No se dio cuenta de cómo un tema de lenguaje no verbal, como es una intención, un tono de voz, podría estar generando una barrera o un temor en su equipo. Así es como tú puedes ir midiendo también si estás avanzando. Oye, la verdad es que está fascinante este tema de la comunicación, porque ¿qué opinas de la gente que no se da cuenta
que desarrollar sus habilidades de comunicación es fundamental en la vida. ¿Qué les dirías? Bueno, creo que en algún momento todos pensamos que somos buenos comunicando, que somos buenos haciendo algo, y hasta que no te topas con pared o algo te sale mal o alguien te señala y dices, a lo mejor sí sería bueno que me autoevalúe. Como te decía, es muy fácil decir es que mi equipo no escucha o no están motivados o no les interesa. Bueno, pero ¿yo qué hago desde mi posibilidad de comunicar mejor para por ejemplo, alguien que no motivarlos? tenga equipos o que siempre esté en home office, ¿cómo lo puedes evaluar? ¿Con encuestas o grabándote? Pues puedes hacerlo hablando, por ejemplo, en un Zoom, en una plataforma de videollamada, puedes hacer preguntas, interactuar, o sea, generar también equipos colaborativos, aunque sea de manera virtual, para ver cómo interactúan las personas. Si alguien no opina, se queda callado, o tú hacer a lo mejor un ejercicio uno a uno. O sea, creo que también la labor del líder es entender que no todas las personas también se comunican de la misma manera. De acuerdo. Y que tu interlocución y tu estilo no puede ser igual para unas y otras personas. Entonces, por eso también es método, pero también es arte. Para entender personalidades, hay unos más introvertidos, donde el diálogo tiene que ser distinto, ¿no? A lo mejor no los vas a exponer a hablar en un grupo de 40, ¿no? Y otros que están esperando tomar la palabra. Y también entender que, pues sí, comunicar es un arte, porque también necesitas conectar. Y no vas a conectar igual con tu mamá, con tu papá, con tu primo, con tu hermano, con tu novia, con tu jefe, ¿no? Claro. Y es la capacidad de poder conectar con la persona que tengas enfrente. Así es. ¿Y cómo crees que se puede conectar con unos y otros si somos diferentes? Yo pensaría que hablando desde la verdad y desde el corazón. Exacto. La autenticidad me parece un elemento clave, pero otro también es ponte en los zapatos de la persona con la que te vas a comunicar. Okay. A ver, yo tengo este proyecto, ¿no? Sé que hay unos que se van a entusiasmar porque son más proactivos o porque son parte de su área, pero tal vez haya otros en mi equipo que no estén tan interesados o que no hayan comprendido la importancia de cierto proyecto. Entonces, ¿cómo los voy a convencer? ¿Cómo puedo encontrar cuáles son esos detonadores de motivación o de interés de ciertos públicos? Entonces, hasta en cosas muy coloquiales. Hay un anuncio, no sé si lo han visto, un spot que estuvo corriendo en LinkedIn, donde un niño pequeño le enseña a su hermano cómo captar la atención y conectar con sus papás. Y entonces le explica, no es lo mismo conectar con tu mamá que con tu papá. Con tu papá, le puedes decir, ¿puedo comer helado a las 5 de la tarde? El papá te va a decir, no, a las 5 de la tarde ya no se come helado. Papá, ¿qué tal si platicamos de deportes o de cómo me fue en la escuela y luego comemos helado juntos? Claro, el papá dijo que sí, ¿no? Entonces, encuentra los ganchos motivacionales y de interés del papá. Dice, con la mamá es diferente. Con la mamá es, mamá, ¿puedo jugar videojuegos en la tarde? No puedes jugar videojuegos ahora. Mamá, ¿qué te parece si te ayudo a doblar un poco la ropa y tú descansas y luego juego un poquito de videojuegos? Bueno, está bien, un ratito, claro. ¿no? Entonces, así de gráfico y así de sencillo, como puede ser la comunicación con los niños, así incluso con nuestros interlocutores, con stakeholders. A ver, con este socio, con este posible inversionista, con la junta directiva. ¿Cuáles son los elementos racionales y emocionales con los que puedo conectar para que mi comunicación realmente inspire, impacte, conecte? Me encanta. Muchísimas gracias, Ana, por tu energía, por tu tiempo. ¿Dónde te encontramos? Me pueden encontrar en mi sitio web, ahí están todos mis datos, es anagarciag.com y también en LinkedIn como Ana García G, ahí podemos interactuar con mucho gusto. Perfecto, pues terminamos este primer segmento, pero nos vemos en el siguiente. Nos vemos en el siguiente, encantada. Así que no se lo pierdan. Hasta luego. Chao.